Hola amigas y amigos, ya van a ser las 6 de la tarde, hora del este, aquí en Miami, en Orlando, en Nueva York, en Caracas es la misma hora en este momento, en Maracaibo. Y esta tarde me complace mucho porque vamos a conversar con Hani Martínez Ward. Hani es abogada especializada en accidentes de automóviles. Hani tiene una vasta experiencia. Su oficina de World Law Group es ya una oficina grande. Ya iremos conociendo mucho de eso. Y lo que me interesa es que, por ejemplo, cuando usted viene, puede venir como migrante, pero si viene como turista y tiene por alguna razón un accidente de automóvil, pues usted tiene que llamar de inmediato a Hani Martínez Ward. Ya la vamos a conocer, es una mujer muy grata y lo ideal es de manera directa. Ya está entrando Hani. Sí, sí, está entrando. A Ahí ver, está Hani. hola Hani. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, Hani, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Me encanta poder compartir contigo esta tarde y con todos los amigos que se van a sumar a esta conversación, Hanna. Te quiero hacer, me enteré que viviste en Venezuela. Pues sí, viví más de 5 años en Venezuela, en Caracas. Estudié en un colegio que se llama San Francisco de Asís, en Los Palos Ah, Grandes. qué bien. Así que de verdad que tengo muy bonitos recuerdos de Venezuela, muy gratos recuerdos. Y bueno, cuando salió Chávez al poder, entonces mi familia decidió venir aquí a los Estados Unidos porque ya conocíamos un poquito de la historia desde Cuba. Me lo imagino. Pero naciste en Cuba, en La Habana. Nací en Cuba, en La Habana, a los 9 años. Fui a Venezuela y bueno, cuando llegué, cuando tenía 14 años, mis padres decidieron inmigrar a los Estados Unidos y vine básicamente, como vinimos muchos inmigrantes, yo vine por la frontera y bueno, llegamos aquí a los Estados Unidos con el sueño americano de estudiar, de tener una carrera y hoy en día soy abogada de accidentes y me encanta ayudar a personas como yo, inmigrantes, que yo como, por ejemplo, cuando llegué a este país con 15 años de edad, no sabía el idioma, no sabía inglés, no sabía los derechos y hasta para hacer un formulario para la residencia me costaba, era difícil, los procesos legales. Entonces eso me marcó a mí mucho la vida, me llegó, a veces yo me sentía frustrada al no saber el inglés y dije, bueno, un día voy a ser abogada y ayudar a personas como yo. Y hoy estamos aquí, 10 años después, con una firma muy exitosa junto con mi esposo y más de 10 años especializados en accidentes. A ver, estudiaste del Colegio San Francisco de Asís de los Palos Grandes en Caracas. Empezaste a estudiar en Estados Unidos y toda tu formación universitaria es hecha aquí en Estados Unidos. Toda en Estados Unidos. O sea, allá hice lo que se llama el middle school, que aquí, que es la escuela secundaria, y después aquí hice todo mi high school, el high school y la universidad. Así que estudié aquí en la universidad psicología, literatura española y mi tercera carrera es abogada de leyes. A ver, primero hiciste literatura española, psicología y después abogacía. ¿Por qué empezaste Exacto. por psicología, Tania? Bueno, siempre me ha ayudado, me ha encantado ayudar a las personas. Yo creo que para ser buen abogado uno se tiene que entrar en la mente del cliente, ponerse en los zapatos de esa persona, porque pasar un accidente ha sido súper difícil y siempre me encantaba entender el ser humano, cómo pensaba. Me fascinan las diferentes personalidades de cada uno, cómo Dios nos creó a todos tan diferentes y Eh, cómo poder ayudar a una persona. Entonces, hice 4 años de carrera de psicología. Me encantó esa carrera,
pero yo quería hacer algo que hiciera diferencia, ¿no? Que hiciera la diferencia. Y creo que las leyes, la rama de las leyes es un área muy bonita de los Estados Unidos, especialmente cuando uno viene de países donde la ley no significa nada. Por ejemplo, donde yo nací, donde aunque estaba la ley no se podía pelear, no se podía hacer justicia. Y en los Estados Unidos sí hay leyes que amparan a las personas. Ahora, ¿por qué te especializaste, Jani, en accidentes? ¿Por qué no te especializaste en derecho penal o sucesoral o inmigración, bienes? ¿Por qué accidentes? Bueno, esa es una pregunta muy común, la gente le parece bien curioso porque todo el mundo dice, ¿por qué no hiciste abogada de inmigración? ¿Por qué no hiciste otro tipo de abogada? Ajá. Y yo cuando estaba estudiando los diferentes tipos de leyes que uno estudia en la escuela de leyes, uno tiene que estudiar un poquito de todo, de propiedades, de inmigración, de bancarrota. Y cuando me gradué, pasé mi licencia, decía, ¿en qué me quiero especializar? Me di cuenta que yo creo que el ser humano y la salud es lo más importante. Uno puede tener un problema de inmigración, hay personas que han tenido un divorcio, lo han podido rebasar, hay personas que tú puedes perder una propiedad y todos estos problemas se pueden, tú sabes, sobrepasar y cerrar esa página difícil en la vida, pero comenzar de nuevo. Sin embargo, con la salud no puedes hacer absolutamente nada y me encantaba ayudar a las personas y en esta área, o sea, si tú no tienes la salud, ¿qué tú haces con el sueño americano de venir a los Estados Unidos, de trabajar, de luchar fuerte? Si tú no tienes salud, si te dejan mal, si te dejan en un hospital, se acaba ese sueño americano que todos hemos venido. Y así me ha tocado encontrar a las personas en la parte más baja de su vida, internados en un hospital, en ICU, sin tener conocimiento. Hay personas que han perdido partes de su cuerpo, una pierna, un brazo. Hay mamás que esta semana yo posteé en mi Instagram, una mamá batallando contra el cáncer y mamá soltera y gracias a la compensación que tuvo después del accidente podría sustentar a sus dos hijos, que ella era la única que no podía trabajar porque estaba pasando por su segunda recuperación del cáncer Ya. y todas sus terapias. Así que si uno no tiene la salud, yo creo que no tiene nada en la vida Así es. y por eso me encanta, después de 10 años, seguir en esta profesión, ayudando a todas las personas a recuperar no solamente compensación monetaria, pero su salud después de un Y accidente. quiero recordar a nuestras amigas y amigos que nos están viendo que pueden hacerle las preguntas directamente a Jani Martínez Roth. Aquí el que hace preguntas soy yo por ahora, pero la idea es que ustedes también le hagan preguntas a Jani. Jani, tienes una ventaja extraordinaria en el trabajo que haces. Eres inmigrante, sabes lo que le ocurre al inmigrante, que llega temeroso, no está en su país, no conoce las leyes. La inmensa mayoría no maneja el idioma, más allá de hello, goodbye, nada. Y además eres psicóloga, con lo cual puedes saber perfectamente el estado por el que está pasando la persona que ha tenido un accidente. Esa preparación, ¿de qué manera te ha ayudado a ti en tu trabajo como abogada de accidentes, Jani? Me ayuda día a día, o sea, la psicología ayuda día a día porque hay veces que la persona, la misma víctima, mi cliente, no sabe el impacto a largo tiempo que puede tener un accidente. Estamos hablando de daños no solamente físicos, pero daños también emocionales, traumáticos. Y la persona que sufre, que es víctima de un accidente, no es el único afectado, pero su familia también es afectado, el esposo, los hijos que están lidiando con esa persona. Yo he tenido mamás que lamentablemente han perdido un hijo porque ha sido arrollado después de un accidente. Eso es uno de los casos que me tocó más y me chocó más como mamá, una mamá que su hijo lo mataron adentro de un parque porque él estaba adentro, vino un carro acelerado y a una alta velocidad y mató al niño que tenía solamente 5 años Ah, de edad. He tenido Sí, historias súper tristes, súper difíciles. Imagínate, ahí es donde uno más utiliza todo lo que uno aprende en su profesión. ¿cómo fue ese caso? A ver,
esa señora te llamó, la madre. Cuéntanos un poco de ese caso para entender lo fuerte de tu trabajo y tu dedicación. Bueno, esta mamá tenía tiempo compartido el niño con su esposo después de haber pasado un divorcio y el papá estaba con el niño, el papá lo lleva al parque y el niño tiene que ir al baño. Ellos estaban en el área de juegos y al cruzar la calle dentro del parque iban a ir al baño. Y en ese cruce de calle vino un carro a alta velocidad, lo arrolló y lamentablemente de la ambulancia cuando llegó al hospital ya había fallecido la mamá. Me llama histérica. Imagínate que tú recibas una llamada de la policía del 911 que dice su hijo está en una ambulancia que va directo al hospital y después de esa llamada dijo su hijo falleció. Así que nosotros en nuestras oficinas encontramos al cliente, yo creo que en el punto más bajo de su vida, una lesión, un dolor, fracturas de espalda, desgarros de hombro por el cinturón de seguridad. Y lo peor es que al principio ellos no saben los efectos secundarios o las secuelas que va a tener esa lesión y que muchas de ellas son para el resto de su vida. Y ahí es donde viene el proceso de nosotros, ayudarlo con la salud, ayudarlo con los doctores, ayudarlos a encontrar una terapia cerca de su trabajo o de su casa. Si no tienen dinero, no importa que haya transporte para llevarlos a las terapias, porque muchos tienen los carros Claro. desbaratados que no sirven, o sea, inservibles y guiarlos en todo el proceso en el idioma que ellos prefieren, en inglés o en español. Muchos de los latinos nosotros preferimos hablar nuestra propia lengua. Y bueno, somos 120 personas ya en nuestro equipo dedicadas al área de accidentes. Todos Y son otra cosa que muchas, bilingües. la mayoría son bilingües. Por ejemplo, yo digo que el único uno de los gringos en mi oficina es mi esposo, que tiene 20 años practicando la ley de accidente y por muchos años, por más de 10 años, trabajó para las compañías de seguro, defendiendo las compañías de seguro y cuando nos casamos y nos unimos en la firma, decidimos decir no, solamente vamos a ayudar a las víctimas de accidentes y hoy en día usa todas esas tácticas que aprendió trabajando para los seguros, bueno, para defender a nuestros clientes y por eso es que si el seguro no quiere pagar, nosotros estamos peleando ahí, vamos a corte para que den esa compensación monetaria que muchas personas no piensan que merecen, piensan que es Sí. mentira, porque esas leyes no existen en nuestros Te quiero países. preguntar, Cali, porque sobre esto hay algo importante. Eh, ¿A partir de qué momento se puede considerar que el accidente me ha afectado? Porque a lo mejor tengo un choque y, bueno, tengo tu teléfono anotado en mi celular, que por cierto ya se lo voy a dar, 305, No, no, 8. 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Yo te llamo a ese teléfono, tengo un choque y en ese momento, bueno, por el impacto, tengo una molestia aquí en el cuello. Eso vale la pena, ese dolor. ¿Cómo tratarías tú un caso como ese, así muy sencillo? Uno lo ve al sencillo al principio, pero realmente no es sencillo porque ese dolor en el cuello son síntomas que la persona puede tener lesiones mayores. Por ejemplo, un dolor en el cuello se puede traducir a una hernia discal en el cuello o en la espalda baja. Y esa es una de las lesiones más frecuentes que hay. O sea, hasta los choques más mínimos pueden haber hernias discales. ¿Qué pasa con las hernias discales? Cuando tú tienes una hernia, en el cuello empieza un dolor, pero un líquido, un tipo de gel va saliendo y empieza a comprimir los nervios, que eso lo que te da al comprimir los nervios es que ya no puedes aguantar en muchos años consecutivos, no tienes fuerzas en las manos, sientes un hormigueo. Hay personas que no tienen ni fuerza para cargar una olla de presión. Para las mujeres, para abrocharse aquí un vestido o en la parte de atrás, no pueden hacer ni este movimiento. Así que al principio no parece nada, parece algo leve, parece algo que va a pasar a los días después. Y lo que las personas no saben es que las lesiones de un accidente van empeorando y Ya. poniéndose peor con el tiempo. Pero si usted vive en la Florida, si usted no hace algo, si no actúa dentro de los 14 días, pierdes todo el derecho a hacer un reclamo. Muy Si bien. vives en... Ujú. Vamos a poner el ejemplo. Yo te llamé
a las 8 de la noche, 10 de la noche, porque ustedes trabajan 24/7. Exacto. Y tengo esa pequeña molestia. ¿Qué hacemos? ¿Qué viene después? Bueno, lo que viene después es que ese día, a las 8 de la noche, eso ya cuenta como un día laboral para la compañía de seguros. Así que lo que usted tiene que hacer es llamarnos en la escena del accidente o apenas usted tenga ese chance, porque cada día, inclusive el día del accidente, cuenta como día número uno y solamente tiene 14 días. Entonces usted nos llama, nos expone el caso y nosotros le decimos en básicamente 5 o 10 minutos si usted tiene un caso legal o no. ¿Qué significa un caso legal? Que usted tiene lesiones, que tiene dolor, que le vamos a ayudar con arreglarle su carro, con el arreglo del carro, con el vehículo de renta, se aplica, pero también lo vamos a buscar con un especialista, con un doctor que le pueda hacer rayos X, que le pueda hacer un somatón o lo que le llaman muchas veces aquí en Estados Unidos un MRI, que pueda indicar si usted tiene lesiones internas en su cuerpo adentro, que visiblemente en estos momentos no se ven, Claro. pero va a tener una secuela. Entonces ahí empieza el proceso legal. Nosotros nos encargamos de todas las llamadas. Y cuando usted firma un contrato con nosotros que dice, ok, yo quiero que Jani Martínez sea mi abogada, ya en ese momento usted no se tiene que ocupar de nada. Nosotros hacemos todas las llamadas con el seguro, hacemos para todo lo que sea el vehículo y todo lo que sea las lesiones o la salud de la persona. Entonces ya el cliente puede ser guiado en estas etapas de un proceso, de un reclamo. No es ni siquiera que usted tiene que ir a corte o tiene que demandar. Simplemente es un reclamo en contra del seguro de la persona culpable. Y eso es lo más importante, que todos aquí en Estados Unidos tenemos un seguro para que cuando la persona sea culpable, ese seguro tenga que responder monetariamente por todos los gastos involucrados en el accidente y que la víctima no tenga que pagar nada. Esto se traduce en algo muy, muy importante, sobre todo para el emigrante, y es, no estoy solo, no estoy desamparado. Esta señora Jani me está acompañando, me está protegiendo, se está haciendo cargo del problema por el que paso. Preguntan un amigo, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes, Jani? Bueno, si estamos hablando aquí en la Florida, los accidentes más frecuentes son accidentes con carros, accidentes con camiones y accidentes mucho de Uber y Lyft, especialmente Ah, todas las personas que trabajan para Uber y Lyft cuando llegan a este país, que viene un carro por atrás y te chocas, así que esos son los más comunes aquí en la Florida. En Nueva York, para todas las personas que están en Nueva York, porque tenemos una oficina ahí sí, ya te también, preguntaron. en el área de Manhattan, los más frecuentes es al contrario, no son de carros, son personas atropelladas, personas caminando y cruzando la calle que te atropellan o te choca un carro, o personas manejando bicicletas o motos. Así que depende del estado donde usted está, si es un estado que las personas se mueven más por caminando o por metro, como en Nueva York versus aquí en la Florida, que todos necesitamos un carro para ir a todos lados. Mencionaste Uber o Lyft. Yo no soy el conductor, soy el pasajero. Hay un accidente y yo me veo afectado. Por ejemplo, el mismo caso que comentábamos del latigazo aquí en el cuello. ¿Puedo yo apelar como pasajero? Claro que sí, todos los pasajeros tienen derecho. De hecho, las pólizas como Uber y Lyft pueden tener hasta $1 millón de cobertura en las pólizas y nosotros hemos ganado muchos casos de personas que han estado en Uber y Lyft. De hecho, hoy en mi historia posteé un cliente venezolano, se llama Luis, si quieren ver un poquito más, presionen en mi historia, donde explica, él es venezolano, acababa de llegar a este país, empezó a manejar como chofer en Uber, le chocaron fuertísimo, su carro fue pérdida total y él estaba como que no, yo no voy a hacer nada, eso a lo mejor me va a dañar mi estatus. Yo le dije, no tiene nada que ver con tu estatus migratorio, no pasa nada, es un reclamo. Al final tenía lesiones y tan severas que solamente comenzó con un dolor de cuello, pero hubieron lesiones más severas donde tuvo que pasar por una cirugía y un tratamiento médico para recuperarse después de esa cirugía, pero hoy en día se siente bien, está súper contento y pudimos ganar $500,000 para su caso. Si Dos. quieren ver la historia, ahí va a estar en mis stories. Eh, arroba Jani Martínez Ward. Arroba Jani Martínez Ward. Y recuerden los teléfonos.
855 dolor 55. Esto equivale a 855-365-6755. Y Ani, también es súper importante, quería añadir que si, por ejemplo, me quieren escribir en la red privada, me quieren añadir o escribir un mensaje, yo personalmente respondo todos los mensajes. Yo he tenido clientes que dicen, no, no me acuerdo del número de teléfono, estoy en la escena, y me escriben un mensaje privado, me dice, abogada, llámeme ahora. Y nosotros inmediatamente le podemos llamar a ese número donde usted está. Así que es importante también tenernos ahí. Hágame un follow por si se les olvida el número de teléfono. Dani, hemos estado hablando de accidentes pequeños, pero cuentas el caso del venezolano Luis, que logró $500,000. Me comentaste días atrás, semanas atrás, de un caso donde ustedes han logrado un récord nacional, a nivel nacional en Estados Unidos, en la compensación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, eso fue un caso que ha recorrido todas las redes sociales y las revistas legales, los periódicos legales, está por todos lados, aunque es un caso confidencial y no podemos hablar mucho de detalles, también por protección a la víctima del accidente, pero fue un caso donde pudimos obtener más de 100 millones de dólares. Wow. So, fue un caso que fue negociado en exceso de 100 millones de dólares debido a las lesiones que tenía la persona. Así que eso es un caso que en más de 20 años no se ha visto. Nacionalmente, no estamos hablando solamente de la Florida, pero nacionalmente, esa cantidad de dinero después de un caso como este. 100 millones de dólares se dice fácil, pero fue una batalla bien larga y difícil de ganar, así que por eso usted necesita expertos en accidentes, especialmente si tiene una lesión severa después de un accidente. 100 millones de dólares son palabras mayores, mayúsculas. Sí. Nos pide el teléfono de la oficina en Nueva York, Dani, el mismo. Es el mismo, es 855-365-6755, es un número 1-800-855-365-6755. Si prefieres que te demos una llamadita, también escríbeme en las redes sociales, mira, estoy interesada, llámeme y te vamos a llamar directamente. Así que para Nueva York y Miami es el mismo número de teléfono porque ese número de teléfono está 24/7, a cualquier hora de la noche, de la mañana, hasta los fines de semana está disponible ese número de teléfono. Vale para Orlando también, porque no hemos dicho que tienes oficina en Orlando. También tenemos una oficina en Orlando, en el área de Kissimmee, para todas las personas ahí que viven por el área de Orlando. Tenemos oficinas físicas en Nueva York, en Orlando y en Miami. Ayudamos a otras personas, por ejemplo, en el área de Texas, no tenemos una oficina, pero sí podemos ayudar también para las personas que viven en Texas. Si usted no está seguro que estamos en un estado que lo podemos ayudar o no, nos puedes escribir o puedes llamar ahora mismo al 855-DOLOR55, puedes llamar, puedes testear las líneas y vas a ver que te vamos a responder porque tenemos un equipo bien grande que está dispuesto a ayudarnos y bueno, con nuestro mismo corazón, de ayudar a las personas porque no le deseo un accidente a nadie, es una cosa súper difícil que Sí, pero por pasar. hay que tomar las previsiones del caso. Y Porque lo más importante, usted no hable con el seguro. Yo creo que eso es uno de los errores que todo inmigrante comete. Dice, yo voy a llamar al seguro para que me responda y si no busco un abogado. No haga eso, es un error. Todas las conversaciones que usted tengan con el seguro van a ser llamadas, grabadas, disculpa. ¿Y qué pasa si están grabadas? Estas conversaciones son usadas en contra de usted muchas veces, aunque usted no lo sepa que van a ser usadas en contra de usted. Ani, mencionaste el estatus migratorio. El emigrante, esa es su principal angustia, porque, caramba, vine con una visa de turista, pero me quiero quedar y estoy en trámites, o el asilo, o esto o lo otro. Pongamos que no está toda mi situación migratoria clara, pero tengo el accidente. ¿Qué ocurre conmigo entonces? Bueno, no importa, la ley le da derecho y esta es una ley que está aquí en la Florida y en Nueva York. Si usted no tiene documentos
no tiene ni siquiera estatus, no tiene papeles, no tiene licencia, no tiene seguro, la ley le da derechos mientras usted ha sido víctima de accidente. Yo he tenido personas en Nueva York cruzando la calle que no están ni siquiera registradas, no tienen documentos, pero hemos ganado en casos para las personas. Así que no influencia en absolutamente nada, porque recuerde que esto es un derecho que le da la ley aquí en los Estados Unidos, que aunque usted no tenga documentos, usted tiene derecho a recibir una compensación monetaria basada en las lesiones. Cuando decimos basado en las lesiones, el dinero que usted va a recibir es basado en las lesiones que usted tenga después del accidente, ya sea $100,000, ya sea $25,000, ya sea $1,000,000, depende de esas lesiones. Pero sí tienes derecho, así que no dejes de llamar. Preguntan, Hani, soy turista y tengo un seguro internacional. ¿Aplica también todo esto con ese seguro internacional? También aplica con seguros internacionales, hemos hecho casos con seguros de Argentina, seguros de Canadá, pero lo más importante que yo quiero que usted recuerde que si usted es la víctima, nosotros le hacemos el reclamo al seguro de la persona culpable, no a su seguro. Así que no importa si usted no tiene seguro o no, o si tiene un seguro internacional o no, nada de eso importa. Lo único, mientras usted sea la víctima, usted tiene derecho a hacer un reclamo al seguro de la persona culpable. ¿Cuál ha sido, ya nos contaste el caso del niño en el parque, pero de esos casos importantes que te han ocurrido en todos estos años, ¿cuál recuerdas de manera particular, aparte, por supuesto, del de los $100 millones? Bueno, está el de los 100 millones, está el del niño también. Uno que me chocó bastante fue hace 2 años cuando estábamos en COVID, recientemente que estaba el lockdown, o sea, todas las calles estaban O sea, vacías, las cortes estaban cerradas completamente, no había un juez, no había demandas en corte y tuve una mamá que le chocó un camión en el expressway, la mandó directamente al hospital y esa pobre señora me llamaba del hospital, me decía, abogada, ayúdame porque mis hijos se van a quedar fuera de la casa, me están botando de la casa porque estoy en un hospital en estos momentos sin poder moverme. Mis hijos se van a quedar sin comida, no tengo dinero para pagar la renta. ¿Qué hago? Y yo decía, oh my gosh, no le podemos fallar a nuestros clientes y estuvimos ahí, insistimos, peleando, buscando las evidencias, buscamos ingenieros que fueran a la escena del accidente, bajaron las datas del camión. Hicimos qué? De todo lo que no podíamos hacer porque no podíamos demandar porque las cortes estaban cerradas y no había más opción. Pero al final, durante ese lockdown, aunque estaba cerrado, pudimos ganar por nuestra clienta. Mientras ella estaba todavía en el hospital, pudimos ganar $2 millones para ella. Lo más importante que con esos $2 millones no la botaron de la casa, de la renta. Sus hijos se pudieron quedar ahí, pudieron tener comida, porque en ese momento ni las escuelas estaban abiertas. sí, Así que por eso es que yo digo que mi profesión es más que ayudar a la víctima, sino a la familia en general, especialmente a los inmigrantes, que aquí uno no tiene una cuenta de banco de ahorro cuando pasa un accidente. Así que si no tienes un abogado que pelee, que sepa las leyes y que pueda pelear por ti, lamentablemente te quedas sin nada. sí. Hani, esta pregunta no tiene que ver con automóvil. Juliana Brito dice, si tengo un accidente laboral y la empresa no se quiere hacer responsable porque no estoy contratada legalmente, ¿qué pudiera hacer? Esa respuesta Laboral. depende. Esa respuesta depende del estado, si es la Florida o Nueva York. Ok. Esa ley es muy diferente en todos los estados. En Nueva York definitivamente tienes derechos. Si no tienes documentos y te han contratado y tiene especialmente personas que trabajan en el área de construcción, hay muchos derechos en Nueva York para las personas, aunque no tengan documentos. Así que definitivamente si vives en Nueva York, llámanos porque te podemos ayudar. Si vives en Miami y no tienes documentos, o si vives en la Florida y no tienes documentos, la ley no te ampara en este caso. Así que depende de si es un accidente laboral en Miami o si es un accidente laboral en Nueva York. Recuerden que para accidentes es completamente diferente y aunque no tengas documentos, sí tienes derecho. Ahora, el accidente, ella es empleada, pongo esta variante, empleada como choferesa, como chofer, y el accidente fue manejando.
Bueno, si eres empleada como chofer, entonces ahí hay dos leyes que aplican. La ley de trabajo, de laboral, y la ley de accidente. Como puedes aplicar cualquiera de estas dos leyes, como la de accidente, en este caso sí tendrías derecho, inclusive si vives en la Florida. Por eso es que digo que es súper diferente y complicado, pero estamos aquí. Si tú nos das así como yo te estoy respondiendo en estos momentos, 5 o 10 minutos con una llamada telefónica en nuestra oficina, te vamos a decir, mira, ¿tienes caso? ¿No tienes caso? ¿Cuánto dinero puedes ganar por tu caso? ¿Vale la pena hacer un reclamo? Y lo mejor de todo es que no solamente que esta llamada es completamente gratis, pero contratarnos tampoco tienes que pagar absolutamente nada, porque los honorarios de los abogados lo paga el seguro de la persona culpable. Así que nunca vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo, nunca nos vas a tener que pagar como cualquier otro abogado, por ejemplo, inmigración, familia, bancarrota, sino que si nosotros ganamos, el seguro del culpable nos paga. Si perdemos, usted tampoco nos debe absolutamente nada. ¿Qué hace? eh, por ejemplo, yo te estoy oyendo, pongamos que no te conozco, te estoy conociendo en este momento y por supuesto yo quiero llamarte y quiero que seas mi abogado en el caso de un accidente. Pero hay varios abogados de accidentes, uno ve los anuncios, las pancartas en la calle. ¿Qué hay de especial en el The Law World Group? Bueno, yo creo que somos muy únicos y diferentes, aunque yo creo que es verdad, hay muchos abogados a escoger, sin embargo, número uno, la trayectoria, los años. Como digo, tenemos más de 20 años, mi esposo trabajando en el área de accidentes, yo llevo más de 10 años especializada en el área de accidentes, así que a lo mejor usted no nos conoce, pero cuando usted dice a la compañía de seguro, mi abogada es Hani Martínez Ward, hay un historial y un récord de todos los casos ganados y de que nosotros no cerramos por la primera o la segunda oferta. Si no nos dan la oferta que el cliente merece, pues entonces vamos a corte. Número dos, lo dicen los Google Reviews. Si usted se mete ahí en el internet, en donde usted esté sentado en su teléfono, Hani Martínez Ward o The Ward Law Group, que es el nombre de la compañía, va a haber más de 2.000 reviews de personas que han pasado por nuestras oficinas. Estamos hablando de 2.000 y algo víctimas de accidentes que se han dedicado a escribir positivo, negativo, igual que cuando usted va a un restaurante. Esto me gustó, esto no me gustó, esto me encantó, el caso se demoró. Así que usted ahí detalladamente puede leer los 2.000 reviews de los clientes que comentan y tenemos 5 estrellas en Google de personas que han pasado por nuestras oficinas. Y yo creo que lo mejor son los resultados. A lo mejor usted disfruta esta conversación, le he caído muy bien, se siente cómodo porque habla español, pero cuando hablamos de resultados de los casos ganados, de los casos ganados, de los testimonios que ponemos en las redes sociales y del último caso que ha hecho historia en los últimos 20 años de más de 100 millones de dólares, creo que ya con eso la persona no puede tener más dudas. En el Por, área de accidentes somos los por mejores. supuesto que no. Escucha este caso. Ah, caramba, se me ha perdido porque es que me llegan muchas consultas. Pero recuerdo más o menos, es una señora, está en Nueva York, va en el taxi y hay un accidente, pero ella dice, salgo afectada, pero no por un problema de salud, no especifica. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Depende de cómo ha sido afectada, si ha sido afectada emocionalmente, psicológicamente o físicamente. Por una de esas dos razones, la persona puede obtener una compensación monetaria y en Nueva York también la ley es $25,000 como mínimo si a la persona ha sido lesionada en un accidente, así que definitivamente tiene derecho a hacer una compensación si iba de pasajero en un carro, ya porque tú eres de pasajera hasta en un taxi, por ende eres la víctima. Entonces definitivamente vas a tener derechos si tienes una lesión. Ujú. Como digo, llámenos, escríbenos, te podemos dar una llamadita y te podemos decir cómo te podemos ayudar. Es importantísimo lo que acaba de decir, vale el trauma psicológico, ¿verdad? El impacto emocional. Mucho, mucho, vale mucho, porque hay personas que ya no se atreven a manejar después de un accidente. Hay personas que le cambia la vida hasta para ir al mercado a comprar comida, para salir a pagar las deudas. O sea, un accidente te puede
afectar tanto psicológicamente que estás manejando por una línea y tienes miedo que la otra persona de la senda se meta adelante, y ese miedo obviamente es un impacto psicológico que nosotros obviamente con ayuda, con tratamiento, con un psicólogo, Claro. puedes sobrepasar todas esas lesiones. Pero lo más importante es que esto es una ley que te da derecho a obtener una compensación monetaria. Y físicamente, o sea, no lo decimos nosotros, pero los médicos dicen que un accidente es un trauma. ¿Por qué? Porque es una cosa que no te esperabas, que tu cerebro no estaba listo para procesar eso inmediatamente. Así que la mayoría de las personas, el 90% de las personas tienen lesiones permanentes después de un accidente, sean menores, sean severas, pero siempre hay lesiones, especialmente en el área de la espina lumbar. Miren, aquí está mi teléfono. Ya le di a donde no era, porque es que quería mostrarles cómo debe usted tener su teléfono. Fíjense, aquí lo tiene Hani Martínez Ward, allí ya está, en la memoria, y lo acerco más, ahí se ve bien, y ahí está el teléfono 855-365-6755. Eso es lo recomendable, que usted lo tenga ya en la memoria de su teléfono para que Dios no lo quiera, ocurre el accidente, ya inmediatamente usted va a llamar. Y qué maravilla, Dani, que antes de hacer abogacía hiciste psicología, porque puedes entender perfectamente la situación de tu cliente, que en este momento es una víctima del accidente, ¿no? Exactamente, y yo creo que por eso uno de nuestros valores en nuestra firma es el servicio a los clientes, servicio a la comunidad, y creo que desde que usted llama a nuestras oficinas, desde esa primera llamada va a sentir que estamos ahí para atenderlos, para ayudarle en el área, en lo que usted necesite cuando está, en lo que viene del accidente. Así que si usted tiene un accidente, guarde, como usted dice, el número de teléfono en su teléfono ahora mismo. Pones 855-365-6755, abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. Ni que Dios lo quiera, usted tiene un accidente, le pasa algo, nos llama en la escena del accidente. Y ahí le decimos, toma las fotos, llama al 911, que no se lleve tu carro, una grúa, te van a cobrar todas esas cositas. Voy a repetir el número más porque veo comentarios que la gente no le da tiempo a anotarlo. 855-365-6755. 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Si quiere, llame ahorita a manera de prueba. Hani, tengo aquí este carrito alusivo a los Beatles, del disco A Hard Day's Night. Como verás, es como una camioneta, como una pequeña buseta. Y no hemos hablado de ese caso, porque hemos hablado del automóvil, o del Uber, el Lyft, o del taxi. Y si voy en una buseta, por ejemplo, en un transporte colectivo. Bueno, depende de si el transporte colectivo ya sea privado o sea del gobierno. Los transportes privados tienen pólizas comerciales de $1 millón en adelante, así que las leyes privadas son las que aplican, o sea, de seguros comerciales. Si usted estuvo en un transporte como un bus de la ciudad, pues entonces son las leyes gubernamentales que rigen en esa área, dependiendo si es en la Florida o en Nueva York. En este caso, por ejemplo, un caso en Miami, si usted va en un autobús de Miami, lo máximo que usted podría recuperar por un accidente de estos serían $200,000, ya que esa es el área gubernamental que rige a los buses, accidentes de buses aquí en Miami. Pero todo esto cambia, depende si es comercial o si pertenece al gobierno. Pero fíjate que acabas de decir lo más que puede ganar son $200,000, que es una cantidad muy respetable. Amigas y amigos, este es el automóvil súper seguro, porque en este no va a haber accidente. Pero una vez que usted se monta en un automóvil de verdad y entra en estas autopistas, en estos highways, donde hay tanto loco manejando, especialmente acá en el sur de la Florida,
allí el riesgo está latente. Entonces, por favor, anote el número y lo guarda en el celular. 855-365-6755. Y como siempre te digo, Hani, ¿algo más? No, creo que están bien, estamos muy bien. Si alguna pregunta que usted tenga, no dude en escribirme. Escribe un mensajito privado si tiene pena preguntarlo por aquí o llámenos al número de teléfono. Estamos ahí para usted, personalmente. Le vamos a responder si tiene un accidente y anote el número a cualquier hora que sea en el estado que usted esté, en la Florida, en Orlando, en Nueva York, le vamos a poder ayudar. Y recuerde que usted no tiene que pagar absolutamente nada. Así que tenga nuestro número de teléfono grabado en su celular. Si tiene algún amigo, algún familiar que le necesite, que está nervioso en ese momento, pásale nuestro número y nosotros le vamos a ayudar ahí desde la escena a sobrepasar un accidente que es algo tan difícil para muchas personas. Es sencillo memorizarlo. 355. 855. 855. 365-6755. 855-365-6755. Hani, mil gracias por esta conversación tan grata y tan reveladora, tan interesante en la tarde de hoy. Espero que le pueda ayudar a muchas personas y aquí estamos. Y muchísimas gracias a toda esta inmensa cantidad de amigas y amigos que se sumaron y nos acompañaron hasta este momento. Ya lo saben, Hani Martínez, World de The World Law Group, abogados especializados en accidentes de automóviles. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. A ti, Hani, gracias por atenderla.